Bienvenidos a Historia no contada, el espacio donde exploramos los secretos que dieron forma al mundo. En este último capítulo de nuestra serie Eterna Roma, la ciudad que dominó el tiempo, nos adentramos en los momentos finales del Imperio Romano de Occidente. Desde la invasión de los pueblos germánicos hasta la abdicación del último emperador, Rómulo Augustulo, exploraremos las causas y consecuencias de este ocaso. Reflexionaremos sobre cómo la caída de Roma marcó el inicio de una nueva era, la Edad Media. ¿Qué legado dejó Roma al mundo y cómo sobrevivió su espíritu tras la caída? Acompáñanos mientras exploramos el final de una civilización que, incluso en su declive, dejó una huella imborrable en el mundo. El siglo V después de Cristo fue un periodo de crisis y transformación para el Imperio Romano de Occidente. Tras siglos de gloria, Roma enfrentaba una combinación de factores que la debilitaban desde dentro y desde fuera. La corrupción administrativa, las constantes luchas por el poder y la crisis económica erosionaron la estabilidad interna. Mientras tanto, las fronteras del imperio eran cada vez más vulnerables a las incursiones de los pueblos germánicos, los hunos y otros grupos. La batalla de Adrianópolis en el año 378 fue un punto de inflexión. Los godos, liderados por Fritigerno, infligieron una derrota devastadora al ejército romano y mataron al emperador Valente. Este evento demostró que Roma ya no era invencible. A partir de entonces, los pueblos germánicos comenzaron a establecerse dentro del territorio romano, a menudo como foederati, aliados bajo título oficial, pero con agendas propias. Uno de los episodios más emblemáticos del declive romano fue el saqueo de Roma en el año 410. Alarico, rey de los visigodos, marchó hacia la ciudad eterna tras años de tensiones con las autoridades romanas. Aunque Roma ya no era la capital política del imperio, su simbolismo como centro de la civilización occidental hacía que su caída fuera un golpe devastador para la moral romana. El saqueo no fue tan brutal como otros episodios históricos, pero marcó el fin de una era. La imagen de una Roma invulnerable se desmoronó. Alarico, por su parte, buscaba legitimidad y reconocimiento, no la destrucción de Roma. Sin embargo, su acción simbolizó la incapacidad de los emperadores romanos para defender su propio territorio. El ocaso de Roma no solo fue producto de invasiones externas, sino también de divisiones internas. La sucesión de emperadores fue marcada por la inestabilidad y la incapacidad de establecer un liderazgo fuerte y duradero. Muchos emperadores del siglo V eran títeres controlados por poderosos generales o facciones rivales dentro del imperio. El caso de Rómulo Augustulo, considerado el último emperador de Occidente, ilustra esta dinámica. En el año 476, Rómulo fue depuesto por el líder germánico Odoacro, quien decidió no asumir el título imperial, sino gobernar Italia bajo la autoridad nominal del emperador de Oriente. Este evento se considera tradicionalmente como el fin del Imperio Romano de Occidente, aunque, en realidad, el poder romano ya estaba fragmentado desde hacía décadas. Paralelamente, el sistema económico del imperio había colapsado. La corrupción, la inflación y la excesiva carga tributaria desangraron a las provincias, debilitando aún más la capacidad del Estado para financiar su defensa y administración. El campo, que había sido el pilar económico de Roma, quedó devastado por las continuas guerras y saqueos. En el año 455, los vándalos llevaron a cabo otro saqueo de Roma, liderados por Genserico. Aunque este saqueo fue más organizado, reforzó la percepción de que Roma ya no podía protegerse ni proteger a sus ciudadanos. Las provincias occidentales del imperio comenzaron a fragmentarse en reinos independientes bajo control de los líderes bárbaros. A pesar de la caída política del Imperio Romano de Occidente, su influencia cultural perduró. Uno de los cambios más significativos de este periodo fue la consolidación del cristianismo como la religión dominante en Europa. Desde el Edicto de Milán en el año 313, que garantizó la libertad religiosa, hasta el Edicto de Tesalónica en 380, que convirtió el cristianismo en la religión oficial del imperio, el cristianismo pasó de ser una fe perseguida a convertirse en una fuerza central en la configuración del mundo postromano. La Iglesia, liderada por el obispo de Roma,
asumió un papel crucial como heredera espiritual del imperio. En ausencia de un poder político centralizado, la Iglesia se convirtió en un punto de cohesión para las sociedades europeas emergentes. La figura del Papa comenzó a consolidarse como una autoridad moral y política, unificando las tradiciones romanas con las nuevas realidades culturales y sociales. Además, los monasterios surgieron como centros de aprendizaje y preservación cultural durante los siglos oscuros. Fue gracias a ellos que muchas obras de literatura, ciencia y filosofía romanas sobrevivieron, garantizando que el legado de Roma no se perdiera por completo. Aunque el Imperio Romano de Occidente dejó de existir como entidad política, su legado perduró en múltiples formas. La lengua latina continuó siendo la base del aprendizaje, la administración y la cultura en Europa durante siglos. El derecho romano sirvió como fundamento para los sistemas legales de muchas naciones modernas, y las instituciones romanas inspiraron la organización de los estados europeos posteriores. Además, la arquitectura y el urbanismo romanos dejaron una marca indeleble. Ciudades como Londres, París y Barcelona aún muestran las huellas de su pasado romano en sus estructuras y diseños. Incluso el concepto mismo de imperio continuó fascinando a generaciones posteriores, desde Carlomagno hasta Napoleón, quienes buscaron emular la grandeza de Roma. En Oriente, el Imperio Romano sobrevivió como el Imperio Bizantino, con su capital en Constantinopla. Este estado continuó llevando el legado romano durante casi 1000 años más, hasta la caída de Constantinopla en 1453. La caída de Roma marcó el fin de una era, pero también el inicio de un nuevo capítulo en la historia de la humanidad. Su influencia sigue viva en nuestras lenguas, nuestras leyes y nuestra cultura. Eterna Roma no fue solo un imperio, fue una idea, una civilización que, incluso en su ocaso, se negó a desvanecerse por completo. ¿Qué lecciones podemos extraer de la grandeza y la caída de Roma para entender el curso de la historia? Acompáñenos en el cierre de este viaje y celebremos el legado eterno de una civilización que, incluso en la derrota, nunca dejó de conquistar los corazones del mundo.